Bueno, se desató la guerra, ¿no? Se desató la guerra. Es de lo que habla todo el mundo. Y qué loco, a mí me pasaba que siempre me imaginaba siempre me imaginaba cómo era el comienzo de una guerra mundial. Y la primera vez que tuve la sensación esa fue el 11 de septiembre del 2001. Ajá. Me acuerdo que cuando vi el segundo edificio, el segundo avión estallar sobre la segunda torre, a mí me agarró como la zozobra esa de se acabó el mundo, ¿viste? Esto es grave. Y me acuerdo que empecé a llamar a mis amigos en Europa. A mí me agarra esto un poco más grande, pero al mismo tiempo, hoy cuando amanecí sentí esto de que las consecuencias de lo que acaba de empezar son imposibles de medir, que va a modificar el mundo, que nosotros creemos que estamos afuera, pero no estamos afuera del mundo, estamos adentro del mundo. Va a haber impactos sobre la economía muy severos. Digo, ya se produjo un aumento del petróleo, ya se produjo un aumento del gas, nosotros importamos gas. Va a haber un manejo muy estricto de las cuestiones económicas hacia el resto de los países periféricos por parte del mundo central. Con lo cual, digo, los que, más allá de las posiciones estúpidas que se tengan desde el gobierno respecto a un lado u otro, no nos olvidemos que Alberto Fernández hace 20 días le dijo a Putin que él quería ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, y que ojalá, digamos, no se convierta en una adhesión, pues sería muy dramático. Digo, lo que viene es, desde todo punto de vista, esperpéntico. ¿Te acuerdas que justo ayer decíamos que tomar posición en este tema era justificar la pérdida de vidas humanas en vano? Y bueno, justo ayer Rodríguez Larreta saca un comunicado repudiando a Putin, como tomando partido por Ucrania, el gobierno nacional que está un poco más cerca del mandatario ruso. Lo cierto es que hay una imagen acá en Infobae justo en primera plana del mapita de Ucrania y las zonas atacadas. Es un ataque pero impresionante en 5 puntos del país ucraniano, que vos decís, ¿cómo será estar ahí? ¿Cómo será ser un ciudadano de esa zona? Lo que decías vos, uno siempre se imagina al inicio de una guerra. En mi caso, que lo leí en libros a las guerras, claro, porque si bien siempre hubo situaciones o países en conflicto, pero de larga data, el inicio de una guerra que estamos viviendo ahora y ver a la población yéndose en la frontera, agarrando sus bolsos e irse, nunca sabiendo cuándo va a caer el próximo misil. Por lo menos en esta dimensión, digo, uno ha vivido el comienzo de ataques y guerras entre países, sobre todo en Medio Oriente, pero no ha vivido un proceso que pueda vincular a varios países, digamos. Lo más parecido que vimos a esto fue la lucha contra Bin Laden, contra el terrorismo mesiánico, pero no, digamos, el hecho de que un país como Estados Unidos invada a otro, como Rusia, invada a otro, no es un hecho que hayamos de lo que hayamos sido testigos, qué sé yo. Hubo sí invasiones norteamericanas a Grenada, pero son focos muy pequeños. Acá estamos hablando de Rusia, que termina anexando o tomando o atacando un país vecino, que digamos que rompe una línea de frontera que lo separa con la OTAN. Y hablamos de todo Occidente enfrentado a Rusia y con las dudas respecto a cuál es el acompañamiento que va a tener Rusia en toda esta historia, ¿no? Porque hace un rato escuchaba que Bolsonaro se había solidarizado con Putin. Eso, digamos, describe que esta es una guerra, no es una guerra de buenos y malos y de derechas e izquierdas, que es una visión bastante ingenua, antigua y absurda de ver la guerra. No se puede pensar esto en términos de buenos y malos, de izquierda y de derecha, de progresistas y conservadores, digamos. Es una mirada tan antigua, tan carente de sentido. Digo, hay que ver cómo se alinean las cosas y cuáles son los efectos, sobre todo de la economía, más allá de los efectos devastadores de la guerra, porque yo, como vos decís, hay que imaginarse hoy al tipo común, inocente de Ucrania, de Kiev, de cualquier ciudad de Ucrania que está siendo bombardeada,
hoy escuchaba a un argentino en Ucrania diciendo que ya no había ningún tipo de conexión virtual. O sea, Ucrania está sin internet. Sí, porque Rusia atacó todos los sistemas de conexión y de conectividad, antiaéreos. Todo, con lo cual no tienen internet, no tienen sistema de extracción dineraria, obviamente no hay operaciones dinerarias, con lo cual todo se maneja con efectivo, es como si fuera en Argentina, digamos. ¿Qué haces si te quedas sin efectivo? Están rebasados los supermercados, rebasadas las farmacias. Digo, de verdad es una situación humanitaria que, cuando uno se lo imagina con el paso de los días, es trágico, digamos, no hay vuelos, la gente no se puede ir. No te puedo decir. Rusia que rodeó totalmente Ucrania, o sea, ¿cómo haces vos para irte? O sea, ¿cómo tu vida cambia de un día a otro radicalmente y no sabés si mañana... Bueno, el mundo cambia, lo que yo digo es que el mundo cambia, y uno no toma dimensión porque por suerte estamos lejos, muy lejos estamos, siempre, por suerte nos toca lejos la guerra, con excepción de Malvinas, digo, por suerte la guerra nos toca siempre lejos. Pero los efectos sobre Argentina se van a hacer sentir, digamos, a lo mejor positivamente en algunos aspectos, porque va a aumentar el precio de la soja, seguramente va a haber un récord del precio de la soja y de los alimentos, y a lo mejor ganemos por ahí, pero al mismo tiempo... Claro, como en algún momento, buen día, Connie, hola, como en algún momento fue la Segunda Guerra Mundial y las donaciones y sí, la el problema es que de trigo y no de es soja el mismo y todo mundo. Eso. No, obviamente que es otra cosa no totalmente es el mismo diferente. Mundo, ¿no? Los niveles de dependencia de la digamos, de lo primario es mucho menor. Digo, va a haber seguramente elementos del mercado que nos favorezcan, pero seguramente va a haber 800 elementos del mercado que nos perjudican, como a todo el mundo. Pasa que hasta hoy todas las relaciones internacionales que ha tenido Argentina, tanto, vamos a ponerlo en contraposición, pero tanto con Estados Unidos, Rusia, China, eran casi estrictamente comerciales, no tan ideológicas. Ahora, hoy tenés un conflicto armado en el medio, entonces, con quien vos hagas lazos más o menos fuertes, es tu futuro también internacional, porque, a ver, bueno, te acercaste Rusia a Rusia, el apoyo de China. Claro, te acercaste a Rusia y China con contratos comerciales en los últimos años. Ahora, si entran en guerra, peligran esos contratos y te vas a acercar de nuevo a qué países. Es una incertidumbre que golpea, por supuesto, a países periféricos como el nuestro. Digo, no hay que mirarla tan de reojo la guerra, no hay que pensar que estamos exentos, no hay que pensar que estamos afuera, estamos adentro, estamos en digamos, el mundo está absolutamente globalizado, eso, digamos, va de suyo decirlo, somos dependientes, tecnológicamente dependientes, somos económicamente dependientes. Entonces no estamos afuera de esto y no vamos a hacer no vamos a sacarla barata, porque formamos parte del mismo mundo. Yo te lo decía el otro día, lo decíamos los dos, digo, tomar posición es a mí, por lo menos me parece, desde la Argentina o desde cualquier lugar, me parece una arrogancia y una ignorancia. No se puede tomar posición sobre un conflicto que uno desconoce, porque desconoce la secuencia histórica, porque desconoce los niveles de odios, desconoce los conflictos reales. Lo único que sí digo es que a mí no me gusta la invasión. O sea, a mí no me parece que sea un modo de la invasión. O sea, y Putin cruzó esa raya. Y de verdad me parece que estamos empezando a percibir que hay tipos que un siglo después vuelven a creer que tienen el derecho a resolver sobre millones de vidas. Sí. Un tipo, un ojo, un dedo, digamos. El tipo se puede equivocar. Putin se puede equivocar. Puede estar errándole, puede estar equivocándose, puede ser erróneo lo que está decidiendo. Y si se equivoca uno y causa el mal de millones, y digo, por eso a mí cada vez me gustan menos los liderazgos fuertes y las concentraciones de poder y esa idea de que hay un emperador, hay un tipo, un unicato que resuelve todo, digamos. Putin es un líder indiscutible de Rusia, es un personaje indiscutible de peso mundial, pero al mismo tiempo, digamos, un tipo que se puede equivocar. Sí, pero al mismo tiempo se puede equivocar. Casi no tiene oposición, es un poder muy autoritario, y es lo que vos decís, es una persona en la cima de algo sobre millones, en un país fuertísimo, en un país gigantesco, que tiene
evidentemente la potencia y el peso para invadir un país vecino y que el resto esté mirando ahí a ver si interviene o no, porque enfrentarte con Rusia también es enfrentarte a una potencia no solamente mundial, sino comercial. Y entonces, ¿cómo haces? Es una situación muy preocupante para mirarlo desde aquí. Y me parece que nuestro desafío como sociedad es, en vez de tomar posición, crear consensos en cuanto a la guerra, que creo que ya lo tenemos, pero con algunas declaraciones, hay ciertos sectores que toman provecho. Ya no, a ver, a mí me parece una estupidez. Hasta el día de hoy hay gente que le dice a Putin que es un país comunista. Rusia es comunista. Entonces vos decís, pero es un país, digamos, prosoviético hoy. Claramente, él ayer dijo que quería volver a la Unión de República Socialista, pero es una estupidez pensarlo en términos de izquierda o derecha, comunista o capitalista, digamos. No está en discusión eso hoy. Digamos, no. Los que plantean las cosas se han quedado 300 libros atrás y además no han comprendido la modificación y la complejización del mundo. O sea, hoy no se puede plantear la guerra en términos de buenos y malos, izquierda, derecha, comunismo, capitalismo. Es una estupidez plantear eso, porque definitivamente el mundo es capitalista, Rusia juega con las reglas del capitalismo, el mercado es capitalista, China es capitalista, y los métodos de sometimiento de China, Corea del Norte y Rusia a sus pueblos, por citar 3 ejemplos, son absolutamente autoritarios, que pueden responder al esquema soviético o al esquema de las viejas dictaduras occidentales. Entonces, la verdad que yo me niego a discutir eso. Digo, cuando alguien me dice, no, porque Rusia, el capitalismo, está hablando de otro mundo. O sea, eso pasaba en el muro de Berlín. Digamos, me parece que eso era otro mundo. Ya son discusiones saldadas en el planeta. Pero además no son discusiones que se estén dando que la humanidad se esté dando, y tampoco es justo plantear que hoy Rusia, China y Corea del Norte, o los países gobernados por el islamismo más extremo, sean la representación de la redistribución de la riqueza, porque son países donde, digamos, si lo que sobran son pobres, lo que sobra es la injusticia social, lo que sobra es el autoritarismo, lo que sobran son la falta de libertades. Entonces digo, la verdad que defenderlo eso de un lugar de la corrección política es una estupidez. Es lo que siempre por ahí uno intenta abstraerse de eso, de esas ideologías tan extremas. Es decir, muchachos, separemos en lo que hay que separar. Hay países que violan los derechos humanos y países que lo violan menos, más o menos. No hay izquierda o derecha, no hay comunismo o capitalismo, porque en todos se vulneran los derechos, en unos más que otros, y bregar por la diversidad, bregar por las democracias más fuertes, eso me parece que es el desafío, no discutir si está bien que Israel sea así o no, que Irak sea así o no, que Afganistán estén los talibanes o no. Sí, pero además hay, de verdad, desde acá un nivel de ignorancia. Yo creo que sí. Nuestra ignorancia en general para hablar de determinados temas es absoluta, y hablamos y repetimos generalmente consignas editadas por los medios que responden a cada línea de pensamiento. Entonces digo, a mí lo único que me causa esto es una enorme tristeza, un gran miedo, porque tengo amigos en Europa y porque uno no sabe en qué puede derivar esto. Las guerras hoy son más sofisticadas, más a largo alcance, con armas aún más destructivas de las que existían hace 70 años. Y nada, me parece que la reiteración de un escenario de liderazgos mesiánicos, digamos, pone en peligro de verdad la vida de millones de personas, y nada que ponga en peligro la vida de millones de personas después de una tragedia como la que fue la pandemia, augura ningún beneficio para el mundo. O sea, yo no veo, digamos, no veo motivos para alegrarse, no veo motivos para celebrar, no veo motivos para apasionarse y para, digamos, introducirse parcialmente en esto. Y otra cosa que le decía Anita, hay una cosa que lamentablemente nos toca a nosotros como medios del interior y medios pequeños, es que lamentablemente nosotros vamos a estar en desigualdad de condiciones para poder generar contenidos que abreven a esto, digamos. Nosotros tenemos que seguir laburando sobre lo pequeño, sobre lo chico, sobre la aldea, sobre la gran aldea, digamos. No abocarnos a los temas internacionales es innecesario. Hay mucha gente que lo está haciendo con mejores condiciones, con gente conectada desde Ucrania, desde Rusia, desde cualquier punto del mundo. A nosotros nos va a costar mucho más armar eso como para tener información fidedigna, seria, responsable. Pues digo,
me parece que hay que lamentablemente bajar un poco la cabeza. Sí, vos sabés que justo en eso, te voy a cambiar de tema, justo en preocuparse por la aldea, por lo chiquito, por la capacidad de cambio que tiene uno. Ayer, una situación totalmente personal, bueno, yo ando en moto, paro en una esquina, esta anécdota no me hace ni mejor ni peor persona, es simplemente una anécdota. Y el pibe que estaba haciendo malabares me ve, me mira, me dice, ¿cómo andás, loco? Bien, en esos 30 segundos se dio una charla. ¿Cómo andás? Hay que laburar, sí, la verdad que sobreviviendo, bla, 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 bla. Eran las 8:30 de la noche. El pibe se habrá estado todo el día. Y me hizo acordar a una nota en radio que no pude encontrar el informe, pero escuchando radio hace unos años, había una socióloga que había hecho un estudio que intentaban contabilizar a todos estos chicos nacidos pidiendo cuántas veces en su vida habían recibido un no de parte de una persona distinto a su, entre comillas, clase social, de una 4x4, en un súper, en una esquina. ¿Cuántas veces habían recibido ese no? Y cómo ese no constante, cómo esa no bajarle la ventanilla del auto, cómo mirar para otro lado, cómo ni siquiera devolverle el buenos días, creaba inevitablemente una especie de resentimiento, sí, claro, y de falta de representación en el otro, que rechazo, después deriva en la escalada por ahí, a veces sí, a veces no, pero o de violencia, o de choreos, o de lo que sea. Y en el camino a casa, que uno en moto a veces tiene tiempo para ir pensando, iba reflexionando sobre esto, qué capacidad uno tiene de cambio, no solamente en la moneda que le da, no solamente en eso, sino en bajar la ventanilla en un buen día. Trato, ¿no? Parece inocente, pero de verdad que no lo es. Y teniendo en cuenta en esta escalada también de discursos por ahí contra los pobres, o contra el que está en la esquina pidiendo, contra el que está lavando los vidrios. Yo siempre digo, tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en la calle, haciendo mandados en la calle, en auto y demás. Pasé por todos los semáforos parando siempre. No sé si le cambias el día, pero cambia tu relación con el entorno si en vez de no bajarle la ventanilla y putearlo, como por ahí me pasa con amigos, que tenés que ir diciéndole, loco, ¿por qué eso? ¿Por qué ese trato al pibe? Baja la ventanilla, ¿cómo andaba, viejo? Si tenés algo para dar. El vago está lavando vidrios quizás 12 horas por día, 14 horas por día. Está trabajando. No será un trabajo formal, no será lo ideal. Habrá que pedirle seguramente a los dirigentes y a funcionarios que puedan darle alguna estabilidad de vida, pero el pibe no está robando, no está haciendo nada malo, está buscando una salida como puede de su situación vulnerable, muchas veces con hijos ahí al lado, con su mujer, y yo siempre voy en contra del discurso de no trabajan porque no quieren, de los planes. Sí, hay un montón de cosas que corregir, pero caer sobre esas personas me parece tremendamente injusto, habla de un odio de clase horrendo que tenemos como sociedad, haciendo autocrítica, y en esa cuidar la aldea, en ese preocuparse por la aldea, me pareció lindo que poder reflexionar sobre esto. ¿Cuánto cambia uno su círculo chiquito, al menos haciendo lo que uno puede? Bajar la ventanilla un buen día, no hace falta darle plata. A veces charlando el otro ve una respuesta de parte de alguien que pertenece a la misma sociedad, por más que no viva en el mismo barrio, por más que no tenga el mismo auto. Entonces pensé en eso. ¿Cuántas veces ese chico que nació hasta estos 20 años que tenía más o menos, que estaba haciendo malabares a las 8:30 de la noche, recibió la palabra no, ni siquiera una mirada, ni siquiera un buen día? Sí, y además esto vale, lo que decís, vale obviamente para nuestras relaciones con los diferentes de clases sociales y de color de piel y de todo ese tipo de prejuicios que cargamos, a pesar de que decimos no cargarlos, sino también para cualquier persona que nos rodea. Digo, uno va construyendo también un clima de vida cuando bien trata o maltrata al otro, porque en eso yo estoy convencido, vuelve todo lo que vos generás, lo que generás para bien y lo que generás para mal. Entonces digo, obviamente que si tu maltrato en algún momento va a traer una consecuencia indefectible, que es la bronca, el reproche, el repudio, la revancha. Digo, a mí me parece que ahí está la gran cuestión. La amabilidad, sobre todo con el que la pasa mal, es imprescindible. Si no... y el que la pasa mal y está sometido a una situación, una circunstancia de calle y que no tiene prácticamente nada que perder,
Obviamente que se carga de bronca y resentimiento, porque además de no tener lo que tenés vos, por sus imposibilidades de nacimiento, además carga con la bronca y el resentimiento de tu maltrato. Entonces digo, me parece que está bueno poner un ojo todo el tiempo sobre cómo tratamos a los demás, a todos, en especial a los que están en una situación claramente de inferioridad frente a nosotros, que es la otra. Yo tengo amigos que dicen, porque esos negros que vienen acá, debe pasar en un montón de mesas con amigos, pero esos negros que vienen a... ganan más que vos y yo juntos. Ganan más que vos y yo juntos. La verdad que es una estupidez pensar que ese tipo merece tu enojo, cuando en realidad lo que está es mendigando. Y está mendigando para poder llevar algo para comer. Y en algunos casos, lamentablemente, para poder drogarse, para poder simular el hambre, para poder llevarle plata al padre. Digo, es muy triste el tema también. Es muy triste que no tengamos esa capacidad de percibir que el otro la pasa peor que nosotros. Pero bueno, es una discusión casi existencial. Sí, por ahí también. Digamos, tiene que ver con tu existencia. Yo por ahí la linkeé con el trabajo de los medios, que vos decías, quizás más de la aldea, más de chico, porque está bien, uno parte de este discurso más de uno, más privado, o más idealista, si se quiere. Obvio. Y cuando lo traslada al rol que uno puede tener desde los medios, dice, estos discursos de odio muchas veces están alimentados por grandes medios de comunicación, económicos, lo que sea. Ahora, ¿cómo yo desde mi lugar, desde tener un micrófono adelante, puedo acercar posiciones? Aunque cambies la mirada de una persona. Para cambiar la mirada de una persona. Poder traer datos, porque todos estos prejuicios que vos escuchás, que yo también, son fácilmente refutados por un montón de datos que uno puede entender. Pero sin empatía y sin un poco de conciencia de dónde está uno parado, de qué lugar de la vereda uno ocupa, es muy difícil lograr el cambio, pero siempre se puede. Entonces está bueno, reflexionar acerca de lo que uno le pasa internamente y llevarlo a la práctica formal, a los medios materiales que uno tiene, para poder cambiar desde donde pueda un cachito de la realidad.